Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Hoy voy a hablar un poco sobre el transporte público. Y voy a hablar un poco del transporte público porque en la revista Automóvil Panamericano se hizo un comentario de un lector y fue considerado por Automóvil Panamericano como el comentario del mes. Y en este comentario del mes lo que se dice, en términos muy sencillos, es que para que el sistema de transporte y el tráfico en la Ciudad de México y en general en toda la República termine o disminuya, es que el gobierno tiene que intervenir. O sea, el gobierno tiene que meter mano dura y hacer un plan para que el transporte público mejore. Y esto fue considerado por Automóvil Panamericano como el comentario del mes. O sea, lo que entiendo por eso es que Automóvil Panamericano considera que es una buena idea. Pero déjeme decirle algo. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema de transporte y en México y casi en todo el mundo, es precisamente el que el gobierno interviene con mano dura y con planes para arreglarlo. O sea, el problema que tiene el sistema de transporte en casi todo el mundo es ese, es que el gobierno tiene las manos metidas en él. O sea, los problemas derivados de todo eso, o sea, la falta de camiones, el mal estado en el que se encuentran, la forma en la que manejan los choferes, todo eso se debe en esencia a que el gobierno interviene para tratar de arreglarlo. El comentario que del mes en la revista Automóvil Panamericano, equivocado. Debemos recordar que el gobierno tiene metidas las manos en el transporte en todos los aspectos del transporte. Define rutas, define qué camiones deben usarse, define cuáles son los subsidios o incentivos que deben recibir, pero lo más importante, el gobierno decide la tarifa. Cuando el gobierno decide la tarifa, lo que está haciendo es que está poniendo un control de precios. Y los controles de precios no funcionan. Los controles de precios tienden a destruir el producto. Debemos recordar que en México, cuando la tortilla tenía precio controlado, la tortilla por poco desaparece. Imagínese usted un país basado en el maíz, donde la tortilla estuvo a punto de desaparecer. Estuvo a punto de desaparecer porque las tortillerías estaban desapareciendo, porque como tenían precio controlado, había muy pocas tortillas. Debemos recordar que en los centros comerciales, esto se nos olvida mucho, en los centros comerciales no vendían tortillas hace 10 años. Había por lo menos una o dos tortillerías por colonia. Ahorita, si usted va a una colonia, por lo menos debe haber unas 10 o 20 tortillerías por colonia. Y lo que sucede es que eso fue acabando con las tortillerías. Y las tortillas eran malas, no, eran muy baratas, pero eran malas. Ahora podemos encontrar calidades de tortillas de todo tipo. Inclusive en los centros comerciales, no nada más el centro comercial hace sus propias tortillas, el Walmart y el Chedraui, sino también venden tortilla empacada en bolsas de empresas que ponen en los estantes tortillas. Entonces, los precios de controles tienden a destruir el producto. ¿Qué sucede? Si nosotros creemos que el gobierno debe intervenir para arreglar un producto, estamos cometiendo un error. Tratar de explicarlo. La gente tiene una manera de ver al gobierno de manera muy religiosa. Tiene la idea de Dios, por ejemplo. Siempre piensa que Dios lo debe ayudar porque tiene en la mente de que Dios es perfecto. Entonces, si Dios es perfecto y me toca y estoy enfermo, me ayuda y estoy enfermo, pues me va a curar. O si tengo algún problema, me va a ayudar en mi problema. Por eso la gente le pide a Dios ayuda, porque parte de la idea de que Dios es un ser perfecto y bueno, y como me va a ayudar, pues me va a solucionar mi problema, porque Dios no se puede equivocar. Pero la gente tiene esta idea del Estado, del gobierno, religiosa. Si algo está mal, si el sistema de transporte es un desastre, pues si el gobierno lo arregla, pues como el gobierno es perfecto, porque tienen esta idea religiosa, pues entonces se va a arreglar. Pero la verdad es que no. La verdad es que el gobierno está conformado por personas y al estar conformado por personas tiende a tener los mismos errores que cualquier otra empresa privada. Las empresas privadas y el gobierno pueden tener los mismos errores. Pueden tener errores de cálculo, pueden tener errores personales, mala administración, pueden tener errores, por ejemplo, de pasiones, que haya gente ladrona, gente corrupta, porque tanto en el gobierno como en la iniciativa puede poder ver lo mismo. Pero el problema con el gobierno es que el gobierno no tiene competencia, porque si una empresa privada comienza a cometer errores, lo que va a pasar es que va a quebrar, pero como tiene competencia, si esa empresa quiebra, pues no pasa nada, porque una empresa que no cometa errores o que cometa menos errores va a tomar el mercado.
Pero en el caso del gobierno, como es un monopolio, el problema es que el gobierno si comete errores, no hay nadie que corrija. No hay nadie que corrija el rumbo. Por eso cuando el sistema de transporte, por ejemplo los taxis, comenzaron a ser un problema, lo que sucedió es que nació Uber. Uber es la respuesta de mercado a los errores que comete el gobierno en los taxis. Los taxis se han desviado de su línea principal y su línea principal es lo que el cliente quiere. Los taxis se desviaron de eso y nació Uber como una respuesta para tratar de solucionar ese problema. Uber no es perfecto, pueden tener errores también y los han tenido, pero Uber es una corrección del mercado hacia lo que el cliente quiere, porque a fin de cuentas lo que se debe buscar es lo que el cliente quiere y Uber es esa respuesta. La gente ve a Uber como un mal, pero en realidad es una respuesta a este mal que ha hecho y por eso no le gusta a los taxistas, porque los taxistas lo que quieren, a fin de cuentas, es tener el control del sistema de taxis a través de los gremios. O sea, el gobierno trata de gobernar a través de gremios, el gremio de taxistas, el gremio de ambulantes, el gremio de mercados, ¿sí? El gremio de recolectores de basura, y gobierna de esa manera, pero el mercado trata de corregir eso a través de empresas privadas. El ambulantaje, o sea, los puestos ambulantes en la calle, aunque son un gremio controlado por el Estado, también es una respuesta a la intervención del gobierno en la economía. O sea, el comercio ambulante ha sido copado por el gobierno, por eso el comercio ambulante ha crecido, es un desastre en la ciudad, pero también es una respuesta a los altos impuestos y a las altas regulaciones que hay en el mercado. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el transporte público? Lo que ha estado pasando en el transporte público con el gobierno es que el gobierno ha controlado qué unidades deben ser. Debemos recordar que durante mucho tiempo el gobierno ha tenido un acercamiento y alejamiento con el sistema de transporte. Primero dice que deben ser privados, luego deben ser públicos, y ahorita está otra vez que deben ser semiprivados. Y el gobierno le ha dicho a los microbuseros y a los dueños de los camiones cómo deben ser sus unidades. Debemos recordar que un tiempo eran esas unidades grandotas, pero cuando comenzaron a tener muchos problemas, el gobierno decidió de alguna manera pulverizar las rutas y lo que hizo fue hacer unidades más pequeñas. Los microbuses son parte de eso. Los microbuses nacieron porque el gobierno dijo que los microbuses deberían existir. Los microbuses no son una respuesta del mercado. Todos estos microbuses que usted ve que están hechos en unas chatarras fueron impuestos por el gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando los microbuses fueron presentados, el único comentarista o reportero de la radio que dijo que iban a ser un desastre fue Gutiérrez Vivó. O sea, Gutiérrez Vivó dijo, estos microbuses van a ser un desastre para la ciudad, y se cumplió lo que él dijo. O sea, los microbuses parten de una idea de tratar del gobierno de arreglar el sistema de transporte. Pedir que el gobierno ayude o meta mano dura para que es una idea equivocada. El gobierno también, por ejemplo, dicta cómo deben ser las rutas, dónde deben pasar los microbuses, por qué zonas deben pasar. Esto no lo decide el mercado, sino lo decide el gobierno. Una ruta de microbús solamente puede pasar por aquí. Y si un microbús pasa por la ruta 2, no puede usar la ruta 3. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los paraderos son un ejemplo vivo de lo que yo estoy diciendo. Si usted va a un paradero, lo primero que va a notar es que los microbuses, hay muchos microbuses que están parados y están vacíos. O sea, hay muchos microbuses que están parados y están ahí esperando el momento para poder salir a cubrir la ruta. Pero también nota que hay gente esperando en otra ruta, no en esa, pero en otra ruta, haciendo cola, esperando a que pase el camión. Solamente en el gobierno puede haber una cosa así. Microbuses parados esperando para salir, porque no hay gente en esa ruta, y en otra ruta hay gente esperando que pase un microbús. Hay una desconexión entre la necesidad del usuario, que es llegar a su casa, y la necesidad del chofer, que es salir a trabajar. Y eso se debe a que el gobierno controla las rutas, dice cómo deben ser las rutas. Imagínense que, en mi idea, si hubiera un sistema de libertad en el sistema de rutas, lo que pasaría es que un microbusero, cuando llegara a la estación Pantitlán, por ejemplo, que es la que yo normalmente veo esto, el chofer podría decidir en ese momento, si hubiera ruta libre, qué ruta agarrar. O sea, decir, hay gente formada para la ruta Pantitlán Insurgentes. Bueno, pues me formo ahí y me llevo a esa gente que está formada. Pero como no hay eso, pues el microbús tiene que esperar a que se rete la ayuna de Pantitlán a Toreo, porque no hay nadie en esa ruta, pero pues tengo que esperarme porque es la ruta que tengo. Y eso se debe al control gubernamental que hay en la ruta. Los paraderos son un asco precisamente por eso, porque el gobierno mete la mano, no porque el gobierno no intervenga. Luego los microbuses, si se fija, hay veces que los microbuses, de alguna manera,
tienen un tamaño y tienen que pasar por ciertos lugares. Y se vuelve molesto porque muchos de estos microbuses son muy grandes para los lugares en donde pasan. Entonces, fijar rutas y fijar camiones es contraproducente porque no satisface las necesidades del mercado. Pero lo más destructivo a fin de cuentas es el control de precios. El control de precios, lo que los microbuses deben cobrar, es lo que más ha dañado a todo el gremio de taxistas y microbuses. Porque lo que ha sucedido es que los microbuses de alguna manera tienen, o los choferes más bien, los choferes tienen que buscar la manera de cubrir las cuotas que les piden sus patrones y las cuotas que les pide el mantenimiento de su vehículo. Y comer, y además tienen que comer y satisfacer las necesidades de sus familias. Entonces lo que ha sucedido es que los microbuses tienen una lucha interna entre decidir en qué deben usar el dinero, porque como no pueden cobrar más, pues a fin de cuentas terminan eligiendo por lo más obvio, y lo más obvio es darle de comer a sus familias. Entonces, si el microbús se destruye a pedazos porque no le pueden dar mantenimiento, porque no pueden cobrar más, pues la verdad es que ese es el problema. El control de precios es lo que genera. Hay un desfase entre las necesidades y la realidad. El control de precios, esto es lo que genera. Hay una situación en la cual el microbús comienza a tener problemas. Por ejemplo, por eso los microbuses están echando carreras, porque como tienen que cubrir un mínimo de cuota para poder cubrir las necesidades, pues tienen que pelearse entre ellos por el pasaje. Entonces debemos recordar todo esto, todo este sistema de transporte que está hecho un desastre, es precisamente porque el gobierno mete las manos en el sistema de transporte público, tanto en los microbuses, como en el metro, como en el metrobús, como en el RTP. Muchos jóvenes no se acuerdan, pero hubo un tiempo en que el gobierno tenía el control de las rutas de camiones previo a los microbuses. Esto fue previo a los microbuses. Y creó la llamada Ruta 100. Y la Ruta 100 fue un desastre monumental en la intervención gubernamental. Muchos jóvenes no se acuerdan de eso. El Ruta 100 terminó siendo un desastre que tuvo que ser liquidada. Y por eso nacieron los microbuses, porque la destrucción de Ruta 100. Inclusive los que controlaban Ruta 100 se robaron el dinero de las pensiones de los choferes de Ruta 100. Se robaron todo lo que se pudieron robar. Y terminaron, todos los camiones de Ruta 100 terminaron en el deshuesadero, porque fue un desastre, porque el gobierno quiso ayudar. Y lo que está pasando por RTP es exactamente lo mismo que le está pasando lo que pasó a Ruta 100. Este sistema de transporte del Distrito Federal, RTP, está acabando exactamente en el mismo lugar en donde está acabando Ruta 100. Y usted vea los camiones de RTP, la mayoría están hechos un desastre. El trolebús es exactamente lo mismo. Y todos los problemas que tiene el metro, de falta de presupuesto, de sobrecupo, se debe principalmente a la tarifa controlada. El metro debería cobrar por volumen de personas. Eso es lo que hace el metro de Hong Kong, que es privado. En las horas pico, el metro de Hong Kong cobra más. Esto lo que hace es que la gente que puede caminar a su casa deje de usar el sistema de transporte porque le sale muy caro. Cuando sube la tarifa, la gente que vive cerca de su casa o puede irse caminando o irse en bicicleta a su casa, le sale muy caro, entonces deciden no tomar el metro. Y lo que hace es que deja espacio para la gente que va más lejos. Cuando la tarifa en el metro, cuando el volumen de gente en el metro es muy bajo, en ciertas horas es bajo, la tarifa baja. ¿Por qué baja la tarifa? Porque lo que quiere el metro es invitarlo a usted, que sí puede ir caminando a su casa, pero como no hay gente, pues que sea atractivo, por ejemplo, que usted lo use. O sea, la tarifa se modifica según las necesidades de las personas y las necesidades de la empresa. Hay un convenio implícito entre las necesidades de la empresa y las necesidades del usuario. Y todos felices y contentos. Y el metro en la ciudad de Hong Kong es una maravilla. Este fue mi comentario y debemos recordar que la intervención gubernamental no funciona. También les invito a ayudar al Movimiento Libertario de México para cubrir sus necesidades. En la página de Libertarios usted puede ayudarnos, ya sea de manera física o de manera económica. Muchísimas gracias.